Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo canal en este video. ¿Hace cuánto tiempo que no decía eso? Yo soy Kat y hoy vengo a retomar mi canal de Booktube después de casi un año de inactividad. Yo abrí este canal hace ya bastante tiempo y la verdad debo decir que ha sido un lugar en el que me he sentido muy feliz porque he conocido una comunidad bastante linda, bastante bonita, que me ha permitido intercambiar ideas acerca de mi hobby favorito, que son los libros. Pero por circunstancias de la vida tuve que abandonar pues la producción de videos, que al fin y al cabo uno hace esto por amor al arte nada más y a veces tiene que frenar en lo que está haciendo. Pero bueno, quiero retomar los videos en el canal de una forma, yo no diría distinta a lo que lo hacía antes, porque desde el inicio mi canal siempre fue hablar de libros en formato reseña, que es el video que yo más consumo. Sé que probablemente es lo que menos se consume en general, pero lo que yo más veo en Booktube son reseñas de libros, porque a mí me encanta hablar de libros. Entonces me acabo de inventar esta nueva sección llamada reseñas líquidas. Reseñas líquidas, ¿por qué? Porque lo que básicamente yo voy a hacer es reseñar un libro mientras nos tomamos algo para seguir cotorreando. Yo aquí tengo cola. La idea era empezar esta serie de videos con un vino. Tengo el vino por ahí, pero no he podido abrirlo, porque en esta casa, en la perra vida, hemos comprado un sacacorchos. Esa es otra historia. En fin, prepárense un café, un refresco, un té helado, un vinito, una cerveza, lo que quieran. Tráiganse algo para tomar, que vamos a hablar de un libro bastante interesante. Bien, como acaban de ver en el título del video, hoy vamos a hablar de uno de los libros que más me ha gustado durante este último año, que debo decir ha estado siendo poco productivo en lecturas, pero ya me estoy poniendo al día. El libro en cuestión es nada más y nada menos que El amor en tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Este libro fue publicado en 1985 y García Márquez decía que quería ser recordado por esta obra. Yo creo que te falló un poco, Gabo, porque la verdad es que cuando mencionamos su nombre, el único libro que nos viene a la memoria es probablemente 100 años de soledad. Libro que, por cierto, tiene reseña en este canal, se los voy a dejar por ahí. Pero aún así creo que este libro representa mucho lo que fue la obra de Gabriel García Márquez, el estilo del autor y lo que intentaba decir en sus historias. Este libro está por demás decir que tiene ya una polémica intrínseca, no solamente por el hecho de que fue escrito por un premio Nobel de literatura, por uno de los más grandes expositores de la literatura a nivel Latinoamérica, sino también por los temas que trata. Es muy difícil abordar todo lo que representa este libro sin entrar en detalles de aquello que probablemente a muchos lectores les molesta del autor. Y es que hay que ser sinceros, Gabriel García Márquez es bastante recurrente en ciertos tópicos con los cuales no todos van a estar conformes, no todos van a estar de acuerdo, y eso es totalmente válido, pero cierto es que esta es una de las obras más bellas de la literatura, y aquí les voy a demostrar por qué, o probablemente no. Yo les voy a hablar del libro. Es un poco difícil hablar de la sinopsis de los libros de Gabriel García Márquez, ya que cuando uno habla de la sinopsis quiere hacer un resumen de lo que es el libro, más o menos tratar de introducir al lector en aquello de lo que va a tratar el libro. El problema con los libros de Gabriel García Márquez es que él se auto-spoilea a lo largo de todo el libro, y eso pasa incluso en las primeras líneas de sus libros o en los primeros capítulos, o en ciertos momentos en los que tú vas leyendo y te encuentras con una noticia que resulta que te va a contar al final del libro recién. Pero siento que ese estilo es muy característico de García Márquez y le da una marca personal. Por lo mismo es que te invita a adentrarte más en la historia y a esperar que ese momento que te acaba de spoilear suceda. Pero bien, ¿de qué va El amor en tiempos del cólera? Básicamente, como su nombre lo dice, estamos en una época ambientada en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en la cual pues estaba muy presente la epidemia del cólera. Entonces, García Márquez toma los síntomas de aquella enfermedad tan escandalosa y los equipara a los síntomas del amor, usando como pretexto esto para contarte la historia de un amor, o más bien, como yo lo he interpretado en muchos momentos, la historia del amor mismo. Pasa, resulta y acontece que el doctor Juvenal Urbino acude a ver al último de sus pacientes, un amigo suyo, Jeremiah, que acaba de suicidarse porque pues él no quería envejecer básicamente y prefería morir de joven. Con el pesar y la pena retorna a su casa para después asistir a un evento social que tienen ahí en el pueblo, y al volver, de una de las formas más absurdas en la literatura, Juvenal Urbino muere, dejando viuda a su esposa Fermina Daza. El velorio del doctor pues se desarrolla de una forma bastante ceremoniosa, porque todo el pueblo estaba muy
conectado a este personaje, ya que es el doctor, el que incluso intervino en los tiempos del cólera para sanar a muchas personas. Fermina Daza los atiende, recibe sus condolencias, recibe a sus invitados y al final, cuando todo el mundo se está yendo, se le acerca a ella un personaje fundamental: Florentino Ariza. Florentino Ariza le dice en ese momento a Fermina Daza que ahora está lista para corresponder al amor que él ha ocultado, que su promesa de amor de hace más de medio siglo está intacta y este es el momento para que ellos sean felices. Así termina el primer capítulo, un capítulo bastante largo, debo decir, pero que te invita, te digo, a conocer la historia de estos tres personajes. ¿Cómo es posible que una promesa de amor haya estado viva por más de medio siglo? ¿Y por qué en este momento es que quiere Florentino Ariza revivir esa llama del amor? Creo yo que El amor en tiempos del cólera tiene uno de los mejores primeros capítulos que he leído jamás. Y yo creo que es súper importante que un primer capítulo sea así de intenso, así de fuerte y así de conciso también. Cuando tú te encuentras un primer capítulo que no solamente te presenta a los personajes principales, pero también a los personajes secundarios, muchos de los personajes secundarios, que te presenta la trama de aquello que va a ir el libro y te va a ir contando a lo largo de sus páginas, y que además te deja la duda de por qué se está contando esto, pienso que ese primer capítulo ha cumplido con todas las expectativas que puedes tener. Un libro debe hablar por sí solo, un libro debe expresarse en sus páginas de una forma en la que todos puedan entenderlo con solo leerlo, sin necesidad de estudiarlo, sin necesidad de darle muchas vueltas. Eso es mi opinión, obviamente. Y este libro lo hace desde ese primer capítulo. En ese primer capítulo te introduce en una historia de amor, efectivamente, porque te muestra que ha existido un triángulo amoroso, que hay una promesa de amor inconclusa, pero que aún así ha habido otra historia de amor paralela a esta otra que podría considerarse la principal, la historia del doctor Juvenal Urbino y Fermina Daza. Entonces, ¿cuál es el papel de Florentino Ariza en todo esto? Es lo que te voy a ir contando a lo largo de las siguientes páginas. Resulta que ya retrotrayéndonos hace más de 50 años en la historia, nos damos cuenta de que Florentino Ariza y Fermina Daza se conocen cuando ella tiene apenas 13 años y él le lleva bastantes. De eso todavía no vamos a hablar. Y técnicamente un día que él va a hacer un encargo a la casa de Fermina con su padre, la conoce, pero simplemente la ve y se queda totalmente encantado, y entonces surge la idea del amor a primera vista. Él busca de cualquier manera acercarse a esta joven para, no sé, poder charlar, conversar o algo, y gracias a la ayuda de su tía Escolástica es que logra pues darle algunas cartas, ¿no? Ella como que se hace de rogar, le dice que sí, le dice que no, pero al final termina cayendo en los encantos del amor. Y es por eso que a veces digo que esta, en vez de ser una historia de amor, es la historia del amor mismo, porque te va contando ciertas etapas, ciertos momentos que todos hemos experimentado alguna vez y nos hemos enamorado, que te va mostrando cómo el amor puede florecer a primera vista, después de que te conoces, con el tiempo, con los años, etcétera, etcétera, etcétera. Que hay muchas formas del amor. Entonces, en un ir y devenir de las cosas, Florentino y Fermina pues se van mandando cartas, mensajes y demás, y ella pues va ensoñando una historia que terminará con ellos dos casados, en su mente, obviamente. Un día las monjas de su colegio la descubren y pues le echan el chisme a su papá, obviamente, como debería ser correcto en estos tiempos. Entonces el padre dice: no, mijita, tú no te vas a casar con don nadie, porque valga aclarar que Florentino pues simplemente era un mensajero y no tenía dónde caerse muerto, básicamente no tenía nada que ofrecerle a Fermina Daza, que valga aclarar, no venía de una familia aristocrática ni muy posicionada. Se rumoreaba por ahí que los negocios del papá de Fermina no eran del todo legales y que su fortuna pues se debía simplemente a eso, a la casualidad y a la buena suerte de tener contactos un poco ilegales. Entonces el padre decide enviarla súper lejos con una prima para que ahí se olvide de todo. Ella, en un acto heroico y de dramatismo puro, le deja la trenza completa a su amado y le promete que va a volver con eso, ¿no? De alguna forma, porque así pasa cuando uno se enamora, estos dos enamorados encuentran la manera de seguir comunicados a pesar de la distancia, con ayuda de otras personas que entienden la intensidad de su amor, pues continúan mandándose cartas, etcétera, etcétera. Pero aún así Fermina se comporta como una señorita, como la mujer que decidió su padre que debería ser. Entonces, al cabo de algunos años, decide retornarla a casa, volverla a traer, porque dice, pues ya ha madurado, ya se ha
olvidado de esta niñería, ya no piensa más en este hombre, ahora sí puedo traer a mi hija para que viva como la dueña de esta casa. Entonces Fermina retorna un día al pueblo y ella muy esperanzada de que va a volver a encontrarse con su amante, que van a poder ser felices ahora y que además van a poder atravesar cualquier barrera física, emocional y todo lo que quieran. Un día se encuentran en el mercado y a Fermina le pasa lo que a muchas de nosotras nos pasa cuando vemos a un ex, probablemente. ¿Yo en qué momento me fui a fijar en este muchacho?, dice ella. Y esto la verdad es un pasaje que me dolió bastante del libro, porque creo que muchas veces el amor está llevado adelante simplemente por la idealización, por el hecho de que en nuestra mente creamos escenarios fantásticos, gloriosos y que todo lo pueden y todo lo superan. Pero la realidad es muy distinta. Fermina, al estar de viaje y al empezar a crecer, a desarrollarse, a aprender nuevas habilidades, se da cuenta de que ella estaba buscando otra cosa en un hombre. Y al ver probablemente a Florentino tan sencillo, tan mundano, tan normal, se desencanta muchísimo. Y ella dice, no, mi cielo, yo contigo no voy a ningún lado. A pesar de todo eso, Florentino dice, no, yo la amo y la voy a seguir amando hasta el final de mis días. La vida de Florentino va girando en torno a la esperanza de algún día poder estar con Fermina. Él incluso va escalando económicamente, va trabajando para cada vez tener una mejor posición social, empezando desde lo más bajo en la empresa en la que trabaja, que por cierto es de su tío, aunque pues un poco complicado porque él es un hijo ilegítimo. Entonces va escalando desde lo más bajo hasta técnicamente convertirse en el dueño de la empresa. ¿Y qué pasa con Fermina en todo este tiempo? Pues bueno, ella toda desencantada cae como en una enfermedad muy parecida al cólera, y es por eso que te digo que Gabriel García Márquez toma como pretexto el cólera para hablar del amor, porque se equipara mucho, porque los síntomas son tan similares y cualquier persona que haya tenido el corazón roto no me va a poder dejar mentir, porque uno siente que tiene fiebre, que tiene dolor, que tiene algo aquí en el pecho atorado y que quiere salir. Técnicamente hay momentos en los que te quieres morir literalmente porque sientes que el corazón te duele de tanto sentimiento. O probablemente solamente soy yo que somatizo demasiado. Por ahí también Florentino cae enfermo de la misma forma, con fiebre, con alucinaciones, parece que se va a morir, vomita, etc. Y pues los doctores equiparan sus síntomas con los del cólera. Son escenas muy reflexivas en esos momentos. Entonces Fermina, como cae enferma, pues su papá llama al doctor del pueblo, que es en realidad el hijo del doctor en ese momento, ¿no? Juvenal Urbino. Juvenal Urbino, con solo examinarla, con solo verla un poquito, se enamora completamente de Fermina. Yo pienso que la muchacha tenía algo especial, como ese aire que tú ves en alguna persona y te parece encantadora, porque dos hombres cayeron a primera vista enamorados de ella. Y siento que fue eso, ¿no? Que ella tenía ese algo que de hecho se va desarrollando a lo largo de la novela, ese algo que la hace como estar por encima de todos los demás, ¿no? Aunque ella no lo pretenda, pero tiene esa esencia de ser mucho más notoria, como que no puede pasar desapercibida. Entonces Juvenal Urbino la empieza a cortejar y su papá está totalmente de acuerdo. Un doctor, claro que sí. ¿Quién no quiere que su hija se case con un doctor? Entonces ella como que, no. Pero no es hasta cuando llega su prima y empieza como que a coquetear con el doctor, como a hacerle chistoretes y así. Y Fermina dice, perdona, tú no vas a estar coqueteando con mi pretendiente. Que ahí es otra vez donde recae la historia del amor, porque el amor tiene ciertas incoherencias que a veces uno no entiende. Uno dice, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo que hice? Y es lo que pasa con Fermina, que dice, no me interesa, no quiero. Hasta que le dan celos. Y muchas personas hemos pasado por esto, ¿no? Como que tenemos ese sentimiento de, ay, no me interesa, como que no me gusta, como que no, hasta que vemos a esa persona interactuar con otros, hasta ver que probablemente se nos puede escapar de las manos, hasta que probablemente lo podamos perder por completo y dices, no. Y eso creo que es algo muy natural del ser humano, ¿no? Como que los celos, como que el egoísmo, la avaricia incluso de tenerlo todo, y que cuando lo estás perdiendo recién lo quieres recuperar. Y entonces después de ese episodio, pues Fermina acepta casarse con el doctor Juvenal. No, pues Florentino se quiere morir, se quiere matar, obviamente se quiere matar, pero no le queda más remedio que aceptar la situación.
el matrimonio se desarrolla con el paso de los años. El autor te describe una relación tan profunda, una conexión tan íntima de estas dos personas, que ellos dos simplemente podían entender al otro con solo mirarse, que incluso decían las mismas palabras, que era tan extraño que a veces cuando querían hablar el uno se adelantaba al otro con las mismas palabras. O sea, eran como una sola persona, una sola alma. Y no se especifica si en algún momento si realmente se amaron con intensidad, pero yo creo que es uno de esos tipos de amor, ¿saben? A veces uno ve matrimonios de muchos años y dicen, ¿cómo se aguantan? ¿Cómo estuvieron juntos 30, 40, 50 años? ¿Cómo es que esta persona no puede desarrollar su vida sin esta otra? Y creo que es lo que pasa con este tipo de relaciones, que más que amor romántico como lo tenemos idealizado, es esa conexión, es ese complemento que encuentran el uno en el otro, y me parece mágico y maravilloso realmente. También nos va contando la historia de Florentino, que de ser una persona que se estaba guardando casto y puro solo para Fermina, empieza a hacer un despelote de su vida. Y aquí es donde viene la parte polémica probablemente del libro, y es algo en lo que vamos a detenernos un poquito. Bueno, no mucho. Florentino empieza a hacer su vida, empieza a tener muchas mujeres, tiene una amiga en realidad que pudo haber sido su amante, pudo haber sido la persona con la que se compromete, pero fue como esa persona que lo mantenía vivo, como esa conexión, como ese cable a tierra que tenía Florentino. Y también es otro tipo de amor, un amor más fraternal, pero al mismo tiempo también carnal, porque ellos genuinamente se gustaban y hubiesen querido ser pareja el uno del otro, pero pues nunca se dio la oportunidad. Estoy hablando del personaje de Leona. Leona es para mí una de las personajes mejor construidas en esta novela. Es un personaje fuerte, independiente, poderosa, que te hace pensar con sus diálogos, que te hace reír, que te hace enojar también en muchas situaciones, y que tú dices, wow, qué personajazo. Y así tiene muchas amantes, y en un momento de su vida, ya cuando él es un anciano, tiene una amante de 14 años, que no solamente tiene 14 años, sino que es una especie de sobrina suya, sobrina nieta más o menos, y es como, amigo, ¿qué estás haciendo? Y aquí es donde entramos en el tema polémico, como les decía, porque Gabriel García Márquez tiene muchas cosas que desarrollan sus obras, pero una que no puede faltar son las relaciones con edades totalmente opuestas y el incesto. Que Gabriel García Márquez no podía escribir novelas sin incesto, pues no lo sé, mira, no lo sé. Probablemente era un recurso que él utilizaba para incomodar a sus lectores, puede ser una teoría. O lo que yo quiero pensar es que Gabriel García Márquez ambientaba sus novelas en tiempos en los que la vida se desarrollaba de esa forma, ¿sabes? Si en tiempos actuales, en pleno 2023, todavía existen este tipo de relaciones, imagínense a principios del siglo XX, a finales del XIX, o incluso antes, o en tiempos donde las sociedades eran más primitivas, como en 100 años de soledad. El incesto era como parte de la vida, me imagino, como un común denominador en muchas situaciones, en muchos hogares, en muchas sociedades. Y aunque suene grotesco, ofensivo y demás, estaba ahí. Y a mí lo que me gusta es que un autor agarre la realidad y haga creíble sus historias. Y es evidente que es incómodo y no está bien. Pero es que Gabriel García Márquez nunca dijo que estaba bien. Él simplemente dijo que ahí estaba. Y es algo que quiero que te quede claro, que no porque un autor ponga ciertas situaciones en sus libros, él piense que es lo correcto. Que hay que darse el tiempo de analizar la situación, analizar la ambientación, analizar qué es lo que quería decirte antes de cancelarlo. Porque la cultura de la cancelación, amigos, es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque te lleva a extremos un poco irracionales a veces, un poco exagerados. Y está bien si tú te sientes muy incómodo con este tipo de temas, si no quieres leer acerca de esto, ok, no lo leas y punto, ya está. Pero no tienes que hacer una campaña en contra de alguien que, sobre todo, ya se murió. Ya Gabriel García Márquez no te va a leer, no va a recapacitar, no va a hacer más novelas sin incesto, sin relaciones con edades totalmente opuestas, no lo va a hacer. Pero si no lees estas obras, tampoco puedes criticarlas del todo, porque
no te has enterado mucho del contexto, ¿sabes? Entonces yo no lo estoy defendiendo, simplemente estoy diciendo que hay que darse la oportunidad de leer de todo. De todo. Al fin y al cabo, la literatura es entretenimiento. Más allá de que pueda o no ser edificante, que te puede enseñar algo o demás, la literatura es un hobby, es una distracción, es algo que te mantiene activo, vivo, pensante o simplemente entretenido y ya está, ¿no? Entonces, sí es un poco incómodo de leer, la verdad es como, what the fuck, ¿por qué estás haciendo esto, amigo? Pero entiendo que le da ahí su twist. ¿Que pudo haberlo obviado? Claro que sí, pudo haberlo obviado completamente, pero pues decidió ponerlo. ¿Por qué? Ya no lo sabemos. Y no sé si hay alguna entrevista o algo así donde García Márquez explique por qué hablaba de estos recursos narrativos de forma tan recurrente en sus obras. Lo voy a buscar. Si encuentro, se los pongo por acá. Y si no, pues no ya. Bien, después de todo este ir y venir, cuando muere el doctor Juvenal Urbino, que de hecho se de paso es un personaje muy interesante, ¿no? Es un personaje que te puede parecer probablemente el menos atractivo de los tres principales, pero sí tiene sus cosillas, ¿no? Tiene sus manías y eso es lo que hace, creo, a los seres humanos interesantes, nuestras manías, nuestras costumbres, nuestras cosas extravagantes. Y el doctor Juvenal Urbino tenía muchas de estas y me parece un personaje muy bien construido, muy bien desarrollado y agradezco mucho cómo lo llevó el autor. Me gusta cómo lo desarrolla, me gusta lo que te cuenta de él, me gusta su etapa más joven, pero sobre todo cuando es mucho mayor porque ves el caminar de una persona a lo largo de los años, cómo se va transformando y cómo hay ciertas cosas que se vuelven irremediables y otras que te parecen muy bonitas, muy poéticas, y creo que todos tenemos ese tipo de cosas y por eso me gusta este personaje. Entonces cuando fallece el doctor, pues Florentino ve la oportunidad por fin de acercarse a Fermina, que de hecho se pasó todo este tiempo, él nunca se volvió a acercar a ella porque estaba casada, entonces ella era prohibida para él y él no quería ofenderla, no quería importunarla. Él decía, algún día yo sé que ella va a estar conmigo. Y, oh, sorpresa, sí se cumple de una forma muy bonita, muy poética, y creo que ese último capítulo en el cual se narra cómo se reencuentran estos dos enamorados, cómo llevan adelante su amor, es algo súper lindo, porque estamos muy acostumbrados a historias de amor de jóvenes, sobre todo adolescentes, tu primer amor, que no sé qué. Muy poco hay de historias de amor entre personas de los 30, 40 años, peor aún de personas que están por los 70, 80 años. Y Gabriel García Márquez lo hace. Te cuenta la historia de personas muy mayores que se aman y que se logran realmente unir, no solamente en cuerpo, en alma, en espíritu, en mente, en todo, y le da un cierre a esta historia y te dice que el amor es eso, un ir y devenir de las cosas, es esperar, es ser paciente, es enojarte, es hacer estupideces, es muchas cosas, ¿no? Por eso yo les digo, el amor en tiempos del cólera no solo es una historia de amor, es la historia del amor y cómo se puede desarrollar de sus diferentes formas, de sus diferentes edades, de sus diferentes matices. Y por eso, más la ambientación que le da García Márquez, me parece una de las cosas más bellas que he leído jamás. Yo sé que puede parecer que les acabo de reventar todo el libro porque les he contado todo absolutamente, pero este es de esos libros que no importa que sepas la historia, no importa que sepas el final de la historia, lo que importa es cómo se lleva adelante la historia, ¿no? Cómo te va mostrando escena por escena, momento tras momento de los personajes, cómo se va transformando en lo que llega a ser, cómo sobreviven a sus desengaños, a sus desventuras, cómo afrontan la vida después de una ruptura de corazón, o cómo piensan recomponer aquello que tenían antes. Es muy bello y ya les digo, la ambientación es perfecta porque te describe muchos paisajes, el río, las noches con luciérnagas y un montón de cosas. Es bellísimo. Yo le puse una calificación de 5 sobre 5 estrellas porque no podía ponerle menos. Es, como les digo, uno de los libros más bellos que he leído. Es ese tipo de libros que yo considero todo el mundo debería darse la oportunidad de leerlo alguna vez en la vida.
Aunque no te gusta la historia, la narrativa es preciosa. Considero también que es uno de esos libros que te recuerda por qué te gusta leer, por qué la literatura logra sacarte de momentos tristes, malos, pésimos, etcétera, y transformar todos tus pensamientos en cosas hermosas. Y es lo que pasa con este libro. Entonces yo lo recomiendo muchísimo. Si no le has dado la oportunidad, no te dejes intimidar porque está gordito o porque sea Gabriel García Márquez. Es súper fácil de leer. Esto es un chisme, es chisme. Y eso es lo que siempre les digo a la gente que tiene miedo de leer a García Márquez. Es que Gabriel García Márquez te cuenta chismes. Y a quien no le gusta chisme. Entonces, está muy bonito. Es perfecto. Así que date la oportunidad de leerlo porque no te vas a arrepentir. Y porque también uno tiene que darse la oportunidad de leer a García Márquez alguna vez en la vida. Es un premio Nobel latinoamericano. Uno de los más grandes expositores del boom latinoamericano. Es el Gabo. Y bueno, espero les haya gustado esta reseña líquida del día de hoy, que me gustó hacer porque como que reavivó esa llama que tenía de hablar de libros. Últimamente no he estado hablando mucho con nadie de libros, pero sí he estado leyendo cosas que me gustan mucho, de las que quisiera hablar. Entonces me gustó retomar los videos aquí en el canal. No se olviden seguirme en mi Instagram, que se lo estaré dejando por aquí linkeado en la parte de la descripción del video. Y en una semana yo vuelvo con otra reseña líquida de un libro probablemente igual de intenso, menos intenso, más interesante, menos interesante, no lo sé todavía, no lo he decidido, pero espero verlos aquí y seguir hablando de libros.